Quiero dar un saludo a toda la compañera por el Día Internacional de la Mujer. Pues rescatarse así, en forma corta, que la mujer es la mitad del mundo, que sostiene el cielo y que, como dicen en la historia, no ha habido ningún cambio social donde no ha participado las mujeres. Sin la participación de las mujeres no puede haber cambio social. ¿Por qué? Porque las mujeres están ligadas directamente a la familia y con el hombre y con los hijos, pues forman la sociedad. Entonces, como las mujeres no van a ser sensibles a los cambios y de alguna manera, pues en la medida de sus circunstancias ha participado. En ese sentido, mi saludo a todas las mujeres y en este día en especial que ha sido plasmado muy inteligentemente el 8 de marzo, ¿no? Quiero solamente agregar al tema que está en la discusión central que ha llegado, pues hoy, dado que nos encontramos en víspera de las nuevas elecciones en Perú, que, ¿cuál ha sido la tendencia última de las elecciones en Perú? De las últimas elecciones. La tendencia ha sido un, tengo los datos, cerca un 42% de rechazo, de ausentismo, tanto desde 2006, 2011, 2016, 2021, ¿no? Y los votos, y también igualmente los votos blancos, o sea, muy alto. O sea, es un rechazo, ausentismo, incluso de los que participaron. Más o menos un 29% de votos nulos, o sea, ¿eso qué significa? Que, ¿no? Pues no reconoce que en un cambio de cada 5 años va a cambiar su situación, de una situación desesperada cada vez más. Por eso que la gente, en determinadas circunstancias y de acuerdo a donde se encuentre, en qué organismo se encuentre, un sindicato, una región o un barrio, etcétera, o un tema específico, sale a luchar. Y cuando aparece una persona que les promete muchas cosas, pues como han habido, por ejemplo, el 85, como ha habido el 21, 2021, pues, pues ha centrado su esperanza. Y sin embargo, se ha visto de que ha sido una farsa, tanto por un lado de los candidatos, como también les han negado y se han adaptado los que han ganado, ¿no? Les han negado, se han burlado del voto popular. Por ese motivo, en la historia, el Perú no cree en las elecciones, esa es la verdad, no cree en las elecciones. Y yo estoy casi seguro que si no hubiera eh, esa, esa multa, pues sería, ¿qué? 80, 90% que no va a votar, esa es la verdad. Pero sí, la cantidad de movilizaciones y luchas de cualquier tipo cada vez es en aumento y se mantiene inmensamente grande. Si ve uno de las estadísticas estatales del defensor del pueblo, por ejemplo, ellos tienen estadísticas. Entonces, y las luchas últimas, cuando se burlaron del voto popular, es el último hito que ha sido unas luchas inmensamente de rechazo a la situación que ha llevado al Perú a una situación de hambre y miseria, a la situación de abandono total de la salud. Por eso hubo tantas muertes en la pandemia, ¿no? Y por el capitalismo neoliberal, que el gas, ¿cuánto costaba? Entonces, pues, el Perú no cree, el pueblo peruano no cree en las elecciones y le obligan, incluso hasta los tachan de no sé qué, ¿no? Entonces, eso es una situación, una cuestión concreta. Ahora, ¿quién va a decir que quién va a garantizar de que va a haber un cambio sustantivo participando en las elecciones? Toda vez que estas elecciones están totalmente filtradas, amañadas. Nada se puede cambiar si no se tiene el 75% de la aprobación de una Cámara que el pueblo peruano en un gran 90, 80%, no sé los datos exactos ahorita, rechazó.
de la reelección y de la Cámara de Senadores. Pues en todo sentido es una elección fraudulenta que va contra los intereses del pueblo peruano. Esa es la verdad. Nos ponemos la mano al pecho y es la verdad. Vemos la historia y vemos lo que ahora siente el pueblo. Pues se ilusionan algunos, sobre todo algunos que tienen muchos intereses, y crean lo que se llama el cretinismo parlamentario. Esa locura de que pensar por el Parlamento se va a cambiar lo que existe en la realidad. Lo que existe en la realidad es la mala distribución de los recursos económicos y ese capítulo económico de la actual Constitución. De ahí deriva el resto. De ahí deriva el resto. Por ejemplo, dicen de que en la cuestión interna de sindicatos, las empresas son independientes, la empresa determina, ¿no? Entonces, por lo tanto, está prohibido por los sindicatos, por eso que están haciendo los sindicatos ahora. Y no existe para nada, el Ministerio de Trabajo no sirve. Entonces, no hay que crear ilusiones, pero hay que pensar de que el pueblo lo ha demostrado, quiere luchar y está luchando. Y en eso tenemos que seguir apostando. Y ahí se va a sacar con los propios tribunos del pueblo que van a ser elegidos y se va a imponer, porque ya no cabe, van a hacer raza de todo, todo, van a barrer los de últimos derechos que quedaron hasta, hasta X, que ni siquiera, hasta derechista le dicen terruco ahora, le dicen izquierdista. Hasta eso estamos llegando, dice. Y esa ola da por toda Latinoamérica, comenzando desde Norteamérica, Estados Unidos, que la está implementando. En realidad es una ola, es un fantasma del fascismo, que están implementándolo y lo van a seguir haciendo. Y significa antidemocracia al máximo. Entonces, el pueblo peruano está luchando y hay que seguir en eso y no crear ilusiones parlamentarias. Discúlpenme los que piensan de que A o B va a solucionar el problema o por lo menos se va a contrapesar. ¿Qué se va a contrapesar? Yo no lo veo por ningún lado. Esa es mi posición y porque he visto cómo se desarrollan las luchas últimamente en el Perú y va a continuar. Más todavía que estamos en una contienda mundial que ya empezó y se va las cosas a poner más difíciles para el pueblo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, muy bien, perfecto. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? A todos también saludarlos por esta fecha importante. Respecto a la necesaria posición que se está expresando también aquí en el evento, ¿no? Bueno, no hay que tenerle miedo a las contradicciones, ¿no? Pienso que lo que nos une en este conversatorio es, por supuesto, desde una posición de clase popular, reivindicar el papel que ha tenido la mujer, ¿no? En la historia y que en definitiva hoy encabeza luchas. A su vez, la coyuntura que apremia a la mujer y que de alguna otra manera nos permite a nosotros tomar una postura política sobre las elecciones, ¿no? Entonces, yo también quería reflexionar sobre eso, porque efectivamente en el Perú hemos visto el estallido social desde el 2022, 2023, como respuesta de nuestro pueblo de que se le respete el voto popular, ¿no? Pero además de eso, también en la medida de poder establecer una nueva Carta Magna, que es la nueva Constitución y mediante la Asamblea Constituyente, que no son banderas o reclamos que recién vino con Castillo, ¿no? Son realmente posiciones que se han trabajado desde hace años, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en consideración, porque definitivamente recordamos las elecciones pasadas, no la de Pedro, la anterior, en la que se elige a PPK. Y recordamos todos que posiciones de la señora Mendoza era caer a la cola de una de las dos facciones de la ultraderecha, ¿no? De Keiko o de PPK, inclusive haciendo convocatorias para votar por PPK. A lo que voy es que quienes apuestan por candidatos
sea de la agrupación que consideran deben participar en las elecciones o ganar las elecciones, también tienen que ser responsables de las consecuencias de ello. Nuevo Perú, por ejemplo, ¿cuáles han sido las consecuencias que ha establecido en relación a la emisión de ese voto? Recordemos que en el Parlamento, hasta este momento en el Parlamento está la obrera, una obrera municipal, Isabel Cortés, que fue de Nuevo Perú. ¿Quién podría negar que esa obrera no era luchadora social? Una obrera que le hemos visto encadenada y luchando porque se le respete su trabajo contra varias gestiones de la Municipalidad de Lima. Pero ¿en qué devino Isabel Cortés? Y es que no se trata solamente de personalidades, porque dentro de nuestro pueblo, por supuesto, que hay líderes innatos, hay luchadores sociales, y muchos de ellos también pues han pagado carcelería y han sido estigmatizados públicamente, como el maestro Alejandro de Ayacucho, ¿no? Pero ¿quién se va a hacer responsable, compañeras, cuando no se cumpla, o mejor aún, no se use ese cargo político como un espacio de denuncia y agitación para poder establecer siquiera un pequeño espacio donde nuestro pueblo tenga acceso a sus derechos, de no cumplirse ello, ¿no? Yo creo que no se está dimensionando la práctica de nuestro pueblo y su lucha. Hoy, en pleno contexto de coyuntura electoral, ninguna de las organizaciones políticas que participa está desenvolviendo un trabajo de rearticular el movimiento popular. Y eso apena bastante. La moderadora del evento ha dicho que en Europa hay varios que están en sus propias candidaturas electorales, apoyando a unos, estigmatizando a otros, porque en contexto de campaña electoral, acá sí se olvidaron de la lucha contra el terruqueo. Ya escuchamos a Sidri Bazán el domingo terruquear a los procesados del caso Perseo. Ya salió a terruquearlos para desmarcarse del caso donde están varios activistas y luchadores sociales del movimiento por amnistía y derechos fundamentales. Ya salió a desmarcarse y a terruquearlos, ¿no? Dentro de Juntos por el Perú, ¿quién apuesta por defender a los prisioneros políticos? Solo el maestro. ¿Y el resto? ¿Dónde y en qué parte del programa político de Juntos por el Perú o de otras organizaciones, como el de López Chao, por ejemplo, que se dice que también es de izquierda, ¿no? ¿Dónde hay un mínimo punto de su programa donde hable sobre eso? No hay, compañeras. Y apena, lamentablemente, que tras este análisis que ya se ve no se ha respetado la decisión y el voto popular, hoy nos inciten a votar por alguno de ellos, ¿no? Eh, en base a eso, por supuesto, es una acción plantear el voto viciado. Es una acción política que el pueblo también debe de tomarla. Y como parte de ello, por supuesto que hay consecuencias, ¿no? Y parte de las consecuencias las asumimos todos, los que plantean candidatear por uno y los que planteamos por emitir nuestro voto viciado. Y parte de esas consecuencias se engranan para poder participar activamente en la organización popular. Parece que decir organización u organizar al pueblo parece poco, pero compañeras, es una tarea ardua, compleja, tremendamente difícil porque tenemos un estado policíaco, pero en medio de eso se desenvuelve. Por ejemplo, una propuesta en medio de toda esta discusión debería ser, en base a que hay algunas luchadores sociales que están participando, por ejemplo, en las candidaturas, mover al pueblo para que organice comités para discutir sobre esta constitución política. ¿Se está haciendo eso? De hacerse eso, bienvenidos, compañeros, ¿no? Pero sí se debe de articular espacios de discusión del pueblo, donde se plantee en los barrios, en las regiones, qué aspectos de la Constitución se deben de cambiar.
Por ejemplo, ya se ha mencionado desde un aspecto, desde el modelo económico, desde el neoliberalismo, el capítulo económico que tiene la Constitución. ¿Acaso eso no es parte de nuestra práctica política? Porque quienes planteamos el voto viciado asumimos también la consecuencia de articular ese trabajo, ¿no? Y en medio de eso, pues tenemos que analizar y llevar también propuestas concretas al pueblo. ¿Hasta cuándo, compañeras, vamos a seguir soportando, por ejemplo, las desgracias de todos estos huaicos y los desastres naturales? ¿Son nuevos en el Perú? No son nuevos, son desastres milenarios. Los incas ya sabían resolverlo, los hombres de Caral ya sabían resolverlo. ¿Y qué? ¿No vamos a denunciar ello? Hay problemáticas. ¿Qué parte de la Constitución esta del 93 apela a lo contrario? ¿Qué candidato está denunciando estas cuestiones que afectan a nuestro pueblo y que principalmente adolecen en la mujer del pueblo? La más golpeada de todos estos desastres es la mujer y la niña que se encuentra en alta vulnerabilidad. Por esa razón, es que de este contexto electoral nada podemos ganar, ¿no? Porque es una farsa de elecciones y es vergonzoso lo que hacen. Ya inclusive sus indicadores han dicho que el Perú no es un estado democrático, es un estado híbrido, es un estado policíaco. ¿Cuál es la situación de la convocatoria de elecciones? Han sacado a varios candidatos. Es una farsa de elecciones una vez más, con presos. Esos casos de persecución y de sentencia deberían derogarse, tanto como esa ley monstruosa que persigue inclusive a los enemigos tipificados así por este Estado hasta la muerte. ¿O es que ya no vamos a recordar que fue justamente en el gobierno de Castillo que se estableció esa ley post-mortem? Aquí hay muchas cosas, compañeras, donde se necesita tomar posición, porque son aquellas las que nosotros llevamos con quienes conversamos, que son pues las organizaciones populares, las mujeres, que seguramente también están pensando qué hacer en este contexto electoral. Y creo que ya hay un compañero que lo ha manifestado, ¿no? Las estadísticas no pueden ocultar la verdad. Desde el 2016, ese voto y ese ausentismo se viene incrementando. Y es porque no ha sido el pueblo quien ha roto su sistema electoral. Son los mismos que dirigen y maniatan estas elecciones las que rompen su jornada electoral. Así, este Estado de derecho cada vez más roto y sus elecciones un circo más. Y, por supuesto, apena pues también que no se concentren las fuerzas para poder desarrollar justamente las organizaciones en la medida de articular comisiones, comités de lucha por la nueva constitución y que se desenvuelva ese camino de debates y de articulación del movimiento popular, porque yo creo que en la medida de lo posible, tal como vemos el mundo y como vemos la situación en el Perú, compañeras, compañeros, nuevamente van a venir más estallidos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Por esa misma razón, nuestras energías deben de estar concentradas en esta organización amplia del pueblo, ¿no? Y por supuesto, la participación del pueblo, la participación política, sí, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la participación política del pueblo, que sea el mismo dirigente de los ambulantes, que sea partícipe de esa asamblea popular, de esa asamblea constituyente, que sean los maestros, dirigentes como el profesor Alejandro, que sean diversos compañeros y también los luchadores y los presos políticos, porque tienen mucho que aportar en este país que además de décadas que han abandonado todas sus responsabilidades a las mujeres, a los niños, a la infancia. Bueno, espero no haberme extendido, compañeras. Gracias por permitirme hablar.